Ok, estamos grabando. Bueno, falta el último pedacito del capítulo 5. Si oyen de repente que estoy así bajando la voz es porque pues es medianoche y pues la gente ya está durmiéndose aquí y no quiero despertarlos. Bueno, vamos a terminar. Lo que nos falta del capítulo. Miren, aquí les voy a mostrar la hoja que dice aquí que es las interacciones del cristal que son anarmónicas, lo que queremos decir con anarmónico. Todo lo que hicimos para los fonones suponía que los átomos entre sí oscilan como si fueran osciladores armónicos simples. Es ahí donde sacamos las reglas de cuantización y todo el asunto adicional. Ok, pero pues ya sabemos que la interacción entre dos átomos no es exactamente una parábola. Si hacemos una gráfica aquí, por ejemplo, de la energía de interacción entre dos átomos, tiene una figura más o menos así como la azul. Si aproximamos esto cerca del punto de equilibrio como una parábola, así con cierta constante de resorte, etc. Ok, está bien. Puedo expresar todo en términos de esta variable, que es que tanto me desvío del punto de equilibrio, y tenemos un oscilador armónico. Pero si me pongo a hacer la expansión un poco más precisa usando una expansión de Taylor alrededor del punto de equilibrio, aquí le llamé con minúscula y acá le llamé con mayúscula, igual aquí me estaba equivocando. Entonces podemos expresar todo en términos de el valor aquí, más algo con la primera derivada y por el desplazamiento, etcétera, segunda derivada, tercera derivada, etcétera. Bueno, en equilibrio, en el punto de equilibrio, pues esta primera derivada es 0 y solo me quedan términos de la segunda derivada en adelante. Y aquí pues lo podemos expresar de este modo. Ahora el libro, bueno, ya este U0 es este U evaluado en R0 y las constantes y todo aparecen así. El libro dice nada más U y a final de cuentas esta es una constante porque está evaluada en un punto fijo. Lo que realmente nos interesa son cambios de variable, de la energía potencial, ya saben. Entonces, esta cantidad es lo que el libro llama U. Le llama X en el libro, pero X no me gustó el nombre de la variable. Por eso lo definí en términos de la letra Xi griega. Entonces podemos expresar eso en términos que son cuadráticos, cúbicos, etc. Y digamos que nos conformamos con estos dos. Bueno, para empezar, un término, una expresión así, donde estos son positivos. Esto de aquí hace que esto se cierre del lado izquierdo y que se abra del lado derecho. Eso es lo que queremos para que esto sea más realista, que se cierre un poquito más porque pues esto se vuelve muy repulsivo mientras más nos acercamos y tiende a suavizarse un poquito la curva conforme nos hacemos más grandes y queremos ver qué efecto tiene eso. Bueno, el primer efecto que hace es que toma algo de física estadística, no lo justifica muy bien, simplemente se lo saca un poquito de la manga. Si tengo una serie de estados que están definidos por la variable esta, puedo definir una función de partición de modo así, con términos de la energía sobre KBT, etcétera, y luego tomo esta función de partición, que pues, aunque esto no empieza con xi igual a, si se fijan, cuando este es 0, este se vuelve menos R0, pero como a final de cuentas esto puede ser, esta temperatura no va a ser muy grande, o sea, temperatura ambiente no o algo así, un metal a unos miles, unos cientos o unos miles de grados se derrite, ya no es un sólido. Entonces, a lo más va a ser unos cientos de Kelvin, esta temperatura de aquí. Y en última instancia, pues esto pues lo podemos aproximar haciendo la integral esta de menos infinito a infinito de esta función de xi, llámenle esto u de xi a esto, si quieren, o aquí ya le llamé u de xi a esto, perdón. Hay una constante, ese es lo de menos. Hacemos esto. Ok, llámenla esto u de xi en vez de como lo puse aquí. Bueno, si quiero entonces obtener promedios estadísticos de variables, pues entonces tengo que hacer una expansión. Y aquí estamos usando la distribución de Maxwell,
Boltzmann para no andar batallando con cosas de Fermi-Dirac y todo eso, y para lo que vamos a hacer funciona al menos cualitativamente bien. Entonces, si quiero, por ejemplo, tomar el promedio estadístico de esta variable, que pues uno espera que sea 0, hace uno el cambio aquí, 1 sobre la función de partición, variable, todo esto, pues esto entre la función de partición y la distribución de probabilidad, hace uno y termina siendo un rollo el libro. Pero el caso es que lo que nos importa es que esto termina resultando que es aproximadamente una serie de constantes, la G, la C, no aparece la F, KBT, es proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura es baja, esto tiende a ser pequeño, tiende a ser 0 y estamos cerca del punto de equilibrio. Pero conforme la temperatura crece, pues uno espera que las oscilaciones crezcan. Pero vean que cuando crecen las oscilaciones, la amplitud de las oscilaciones es más grande y el punto medio de las oscilaciones ya no está aquí. Cuando uno está aquí, el punto medio está aquí. Cuando este se vuelve grande, ya no llego tan cerca como la parábola para acá y me puedo mover más lejos para acá. Entonces esto tiende a hacer que la sustancia del sólido se expanda. Esto tiende a ser proporcional a la temperatura y esa es una observación experimental. Las cosas se expanden cuando la temperatura sube. Muy bien, entonces uno de los efectos de que las cosas no sean armónicas, armónica pues que se hacía lo del oscilador armónico, que tenga términos adicionales, es que los objetos se expanden cuando la temperatura sube. Bueno, aquí viene un rollito que quiero tirarles y aquí va a ser un rollo medio que tal vez no les suene familiar. Espero que sí están tomando física de partículas. Vean, este es el inicio del capítulo 4, el anterior. El libro tiene estas gráficas. Por cierto, YouTube, de nuevo digo, esto es fair use, esto es para una clase, ok, es del libro de Kittel. Esta es la 7ª o la 8ª edición, no recuerdo cuál, de estado sólido. Ok, no estoy lucrando con esto. Bueno, fair use, ya dije, para los que si hay algún problema con el copyright. Aquí tenemos cosas que representan términos en diagramas de Feynman. Aquí, por ejemplo, representa algo, un electrón moviéndose en un sólido, un fotón. Esta es la manera como representamos ondas elásticas, o sea, los fonones, un polarón, bueno, un plasmón, perdón, que tiene que ver con la densidad de carga electrónica, que pueden producirse oscilaciones en esa densidad de carga electrónica, un magnón que tiene que ver con cosas de magnetización. Pregúntenle al profe Elizalde de eso. De nuevo, para los chavos de la UACJ, si alguien de fuera de la institución pues no saben quién es Elizalde, pregúntenle a alguien de estado sólido que sepa de cosas de magnetismo. Y luego habla de un polarón, un excitón, otras entidades que ocurren que pues no las vamos a mencionar. No ahorita, un excitón, un polarón, son cosas de estado sólido que ocurren. Pero quería mostrar esto. Miren, cuando uno hace teoría cuántica de campos, uno se fija en el lagrangiano, un sistema, o el operador hamiltoniano, o cosas así, o la función de Hamilton, la función de Lagrange. Bien, si tengo la función de Hamilton de algo, voy a tener términos que representen energía cinética, de todo, o sea, todo lo que tengan en mi sistema, fotones, electrones, lo que sea, núcleos atómicos. Tengo unas formas de energía potencial que pues les voy a llamar ordinaria, más cierta energía potencial que tiene que ver con la interacción entre las partículas. Miren, usualmente la parte de la energía potencial ordinaria va como el cuadrado de alguna variable. Aparece alguna variable elevada al cuadrado, como en el caso del oscilador armónico. La parte de aquí. Vean que aquí aparecen términos... Como la parte del oscilador armónico y aparecen términos no armónicos acá. Bueno, estos no van a ser parte de la energía de este potencial ordinario, entre comillas. Y pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de los fonones, el cuadrado tiene que ver, ¿qué va a tener que ver? Pues que tengo un fonón, ocurre algo, o no ocurre más bien nada, y sale un fonón. Eso es todo lo que está ocurriendo. Esto es lo que representaría en un diagrama de Feynman. Fonón entra, fonón sale.
con su vector de onda y su vector de onda de salida. Pues tienen que ser el mismo. Pero algo raro ocurre cuando tengo una interacción. Por ejemplo, tengo un término cúbico o un cuarto en la expresión anterior, o por ejemplo puedo tener algo al cuadrado con otra variable que representa otra entidad. Esto ya es cúbico porque pues es el cuadrado de algo por término lineal de algo, o por ejemplo cuadrado de uno, cuadrado de otro. O sea que van a ser términos mezclados o potencias mayores de nuestras variables que tengamos aquí. Por ejemplo, el cúbico, ¿qué representa? Pues este cuadrado representa un fonón y otro fonón, entrada y salida. El cúbico va a representar 3 fonones. En este caso, estamos hablando de los fonones. Puede ser uno de entrada, 2 de salida, y tendría que tener esto. O pueden ser 2 de entrada y 1 de salida después del proceso. Todos esos procesos son procesos de lo que llamamos dispersión, o más adelante el libro les llama colisiones, qué sé yo. 1 a la cuarta, por ejemplo, sería algo así, donde involucro 4 fonones, ya sea 1 de entrada, 3 de salida, 2 de entrada, 2 de salida, 3 de entrada, 1 de salida. Algo así. Y por ejemplo, algo que involucre una variable así sería fonón de entrada, fonón de salida y la interacción con alguna otra entidad por ahí. Bueno, eso lo menciono en un momentito más. El caso tiene que ver con que eso nos explica algunas cosas de lo que llamamos la conductividad térmica de un material. ¿Qué ocurre? Miren, si tengo un material, usualmente lo que veo aquí, voy a poner una barra en un material. De este lado lo tengo a cierta temperatura, le puse H, temperatura high, o sea alta, y temperatura low, L, baja, que está aislado aquí de los lados para que no salga calor por los lados. Sabemos que esto está más alto que, si esto está más alto que esto, va a haber un flujo de calor para allá, de energía. Vemos que ese flujo de energía por unidad de área, por unidad de tiempo, es una corriente de energía, es corriente, bueno, densidad de corriente en este caso, por unidad de área, por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo es corriente, por unidad de área es densidad de corriente. Bueno, área transversal. Y lo podemos representar bien de este modo, donde esta constante le llamamos la conductividad térmica del material. ¿Y cómo expresamos eso? Bueno, pues miren, si esto fuera estrictamente cierto, un fonón que está de un lado atraviesa el material de otro, de modo así sin ningún impedimento de ningún tipo. Y si tengo algo aquí haciendo que fluya energía, todo esto eventualmente va a estar a la misma temperatura de acá. Pero esto está a una temperatura más baja. Ah, caray, pues ¿qué está ocurriendo aquí? Miren, si todo esto tendría que estar a la misma temperatura, no tendría un flujo gradual. Esto no sería la situación que observo con esto. Vean que aquí puse una derivada de la temperatura respecto a esta variable a lo largo de la longitud, le llamemos X. No ocurre eso. O sea, hay un cambio gradual de temperatura de aquí a acá y eso no se puede expresar si no hay interacciones anarmónicas. O sea, las partes que tienen que ver con todo esto. Hay, entre comillas, colisiones de los fonones adentro del material que van transfiriendo energía poco a poquito y va fluyendo esa de aquí para acá. Se oye un perro de afuera. Está haciendo calor, tengo abierta pues tengo abierto no de par en par, pero tengo abierta la puerta de adentro para que circule el aire. Ok, bueno, si a L le llamamos la trayectoria media, o sea, la distancia que viaja entre colisión y colisión, un fonón, ahí una partícula de oscilaciones elásticas, partícula. Bueno, la excitación colectiva que representa el fonón. Hay una relación que nos dice que esto está conectado con la conductividad, que la conductividad térmica del material está conectado con la capacidad calorífica del material. Bueno, cuando hablamos de capacidad calorífica de un material, hablamos en realidad de lo que llamamos el calor específico del material. O sea, la cantidad de energía que le tengo que agregar o quitar a algún material para subir o bajar un grado de temperatura, por ejemplo. Eso es una capacidad calorífica. Si lo hago por unidad de volumen de material o por unidad de masa, es un calor específico. Bueno, aquí vamos a tener que tenemos un calor específico por unidad de volumen. Tengo una muestra de cierto volumen, divido entre volumen, calor específico.
Entonces, el libro dice que la conductividad térmica es 1/3 de esto por la velocidad con la que se mueven los fonones. Vamos a suponer que es el modelo de Debye, que esta velocidad es constante, es la misma para todos los fonones por la distancia entre colisiones. Bueno, es incorrecto. El libro tiene un error y por más que le estuve tratando de justificar la ecuación, no, y me puse a fijarme bien y me di cuenta dónde está el error del libro, que tiene muchos errorcitos, así como les digo. Esto es incorrecto, el tercio. Miren, si tengo ciertas partículas que están fluyendo en esta dirección y solo pueden fluir en esta dirección, pues tengo un problema unidimensional. Entonces el flujo de partículas lo puedo representar como la densidad de partículas por la velocidad con la que se mueven en una dirección. Bueno, cuando tengo algo en equilibrio, ¿qué ocurre? Fluyen tantas cosas para un lado como para otra. Entonces solo quiero la mitad de las partículas, las que fluyen, digamos, en esta dirección. Y entonces si conozco la velocidad en esta dirección, la densidad de partículas por unidad de volumen, esta n minúscula es densidad de partículas por volumen, o si tengo algo dividido que en 2 dimensiones sería por área, pero supongamos que es volumen ahorita, por la velocidad en la dirección de propagación, aquí pues le pone valor absoluto, solo la mitad se mueven. Pero esto no es cierto en nuestro caso. Eso sería cierto solo si estamos haciendo las cosas en una dimensión. Los fonones se pueden mover en diagonales aquí o se pueden mover poquito para acá, y esos con poquito que se muevan para acá transportan energía. Si hace uno el cálculo bien, haciendo todo esto, y lo hice, no lo voy a mostrar aquí, es lo que me interesa más, es el resultado final que la derivación, es que esto es correcto, 1/2 de n por vs, y esto es la magnitud de la velocidad en la dirección que sea, no nada más la componente en x. Está mal el libro de cierto modo, porque pues llega a una cierta conclusión donde saca el tercio. Ok, entonces esto es correcto en 3 o en 2D, o incluso en una sola dimensión está bien, pero esto solo es en una sola dimensión, donde todo solo se mueve en una dirección. Ok, no, la velocidad, y luego, perdón, el libro de algún modo saca, hace en su derivación, una Vx al cuadrado que lo toma como una velocidad al cuadrado en x promedio. Pues sí, la velocidad promedio en x, uno sabe que sí, en efecto, cuando algo se está moviendo en 3 dimensiones, uno sabe que Vx al cuadrado más Vy al cuadrado más Vz al cuadrado es velocidad promedio al cuadrado, ¿correcto? Sí, eso está muy bien. Y si todo es isotrópico y bonito, todo se mueve en todas las mismas direcciones, cada una de estas vale lo mismo cuando tomo el promedio de esta y esta. Entonces esto resulta ser, en una sola dirección, resulta ser 1/3. Pero el cálculo está mal hecho. Eso supone que solo se mueven las cosas en una dimensión, y no, las cosas se mueven en 3. Entonces esto Vs ya es esto, Vs al cuadrado. Y solo funciona cuando esto, la derivación también solo funciona cuando solo hay una velocidad. Si hay una distribución de velocidades que dependa, por ejemplo, de la longitud de onda o de la frecuencia de la oscilación, que no sea la misma para todas, como en el modelo de Debye, esto definitivamente no va a funcionar bien. Esto seguiría siendo cierto, pero no es la situación que tenemos. Tenemos cosas moviéndose en 3 dimensiones y el resultado es que la mitad se termina moviendo en una dirección. Sí, eso es correcto, pero esta velocidad es la magnitud de la velocidad del modelo de Debye, que es la misma para todas las direcciones, y por lo tanto es esta de aquí. Esto es otra cosa diferente, representa una situación ligeramente diferente. Entonces esto es correcto, sí, pero no es, pero esto lo hace primero suponiendo que esto ocurre en una D y no en 3D, donde es la expresión correcta, y luego se traga el factor de 1/2 y sigue manteniendo el de 1/3. El de 1/2 de algún modo en la explicación del libro dice, pero es que hay que tomar en cuenta el flujo de los dos lados, el que va para allá y el que va para acá. Pues es que el flujo que va para allá menos el flujo que va para acá es lo que nos da el flujo neto en esta dirección, y eso sigue teniendo un factor de 1/2. No sé cómo se pone a sumar lo que va para allá a lo que va para acá, y entonces simplemente lo duplica. Mal.
se traga el factor de un medio. Entonces, la expresión correcta es esta, no un tercio, un medio. Ok, entonces eso quiere decir que si los fonones tienen una velocidad grande, la conductividad es grande. O si la capacidad calorífica es grande, entonces la conductividad es grande. O si la distancia promedio entre eventos sucesivos donde ocurran colisiones, por ejemplo, que un fonón se parta en dos o dos fonones se junten y se conviertan en uno, dispersión, como es el término genérico, o cosas así, por ejemplo, cuando se dispersa de alguna impureza la onda elástica, se encuentra con que una parte que es cristalina bonita, llega de repente uno que se topa con que hay alguna dislocación, algún error en la red, algún átomo que no debe estar, alguna impureza, pues también se puede producir una dispersión, todo eso. Y entonces la expresión correcta es esta. Para el caso, el resultado no es tan, el resultado cualitativo está bien del libro, y por eso yo creo que nadie ha objetado, o muy poquito, nunca he oído que alguien objete de que está mal el libro. A final de cuentas, lo que importa es que la conductividad térmica es proporcional al calor específico, a la velocidad del sonido y a la distancia promedio entre colisiones. Si uno tiene una sustancia muy pura y la temperatura es comparativamente baja, entonces esta longitud puede ser hasta de centímetros, si el tamaño de la muestra, vaya, que uno tenga. Entonces la conductividad térmica de un material ultra puro está más que nada dominado por el tamaño del material y pues de lo que sea el material. Obviamente estas dos dependen del material particular que uno tenga. Y eso es todo lo que tiene que ver. Entonces, a final de cuentas, la capacidad calorífica que estábamos calculando, si dividimos entre el volumen de nuestra muestra, nos da calor específico. Y si uno conoce la velocidad del sonido del material y uno puede estimar esto de algún modo, entonces uno puede estimar la conductividad térmica. Y en todo caso, conociendo estos factores y uno también puede estimar la longitud que viajan las cosas entre colisiones. Y permítanme un segundo que se me cayó esto. Ok. Bien puede ser que en una dispersión de este tipo, ok, donde tengo un fonón de entrada, dos de salida, dos de entrada y uno de salida, esto quede fuera de la primera zona de Brillouin. El tercero, bueno, perdón, por ejemplo, dos de entrada y este fuera de la primera zona de Brillouin. Lo puedo expresar en términos de algo que está en la primera zona más un vector de la red recíproca adecuada. Bueno, recuerden que cuando un vector de onda queda fuera de la primera zona de Brillouin, sí, eso representa una onda, pero a final de cuentas es redundante. Los valores de K, que son independientes entre sí, pueden todos estar representados por valores de K dentro de la primera zona de Brillouin. Entonces, cuando esto ocurre, es como si realmente de repente, en vez de tener esta suma, tengo este. Y este es nada más una variable que nos dice, bueno, a lo mejor me puedo equivocar por un factor de esto. Aquí es donde viene el diagrama que quería mostrarles. Este proceso se le llama en alemán proceso de Umklapp, de doblaje o que se dobla. Tengo dos y por ejemplo llegan y está bien, y este cuadro, por ejemplo, para una red cuadrada, pues esto está en la primera zona de Brillouin, pero bien puede ser que la suma esta quede fuera y termina resultando equivalente a esto. Entonces tengo dos fonones que están moviéndose más o menos para esta dirección, como pueden ver, y termina moviéndose para esta dirección, o sea, algo que va para acá. Y estos dos, pues básicamente, miren, casi hacen una vuelta de 90 grados, así es como que de repente, pácatelas, llegan dos fonones, chocan y el resultado es algo que se va en una dirección completamente aparte. Incluso bien pudiera ser que si estos dos son casi paralelos, el resultado es algo que está moviéndose para acá, como si hubiera rebotado algo. Entonces, eso hace que se estén dispersando los fonones, que no viajen, que no representen energía, viajan en una dirección, se dispersan, chocan, etc. Y se producen todos los procesos esos que a la hora de producir conductividad térmica, o sea, hacen que no se propague la energía de modo casi instantáneo y sin dificultad a través del material. El hecho de que la energía se mueva con cierta dificultad, entre comillas dificultad, o sea, cuando está viajando de un lado a otro, que va produciéndose procesos de dispersión,
que hace que todo esto cambie gradualmente de temperatura, bueno, pues muchas veces tienen que ver con procesos de estos. Ahora, los valores de K más cortos, recuerden que tiene K de particular. Bueno, que K es en magnitud 2pi sobre lambda. Ok, 2pi sobre lambda. Lambda es velocidad sobre, sobre frecuencia. Frecuencia, perdón, upsi. Lambda por frecuencia es igual a velocidad. Entonces, 1 sobre lambda es frecuencia. Frecuencia, estoy usando la letra griega nu. Sobre velocidad, o lo que es lo mismo, K es 2pi por frecuencia, es la frecuencia reducida omega. Es esto de aquí. Es el rojo que se me recalcó de aquí, que se atravesó el papel. Bueno. Omega sobre velocidad. Entonces K y omega son proporcionales. Cuando K es pequeño, cuando la temperatura es pequeña, uno espera que los fonones de más alto valor de K estén menos ocupados por cuestiones térmicas, el factor de E a la menos energía sobre kBt. Cuando la temperatura es baja, entonces uno espera que solo los de más bajo valor estén ocupados, y ocurre esto con más frecuencia. Bueno, perdón, frecuencia relativa. Cuando la temperatura es alta, entonces valores de energía y por lo tanto valores de frecuencia más altos tienden a ocuparse más por el agitamiento térmico del material, y eso hace que estos procesos se vuelvan más comunes conforme va subiendo más la temperatura, y uno puede notar ese cambio en la conductividad térmica del material al ir subiendo la temperatura. El proceso este se le llama resistividad térmica. Ya se me enredaron se me revolvieron las páginas aquí ahorita que se me cayó todo. 130, 31, 33, 34, 35, 36, así. Y aquí aquí hay una gráfica de la conductividad térmica de un cristal de fluoruro de sodio. Ok, conforme cambia la temperatura, hay un cambio que se nota precisamente. La conductividad, pues si uno habla de la conductividad térmica, el inverso, el recíproco, es la resistividad. Pero en fin, esto es a final de cuentas todo el contenido del capítulo 5. Este último pedacito era el último que faltaba y era más que nada cualitativo. En fin, aquí le dejamos y terminamos el capítulo 5.